Estamos contentos nuevamente de estar aquí en esta tarde, reunidos juntos para poder predicar la palabra de Dios y buscar así la edificación que Dios nos trae a través de ella, dándonos a conocer las misericordias suyas y así obrando en nuestro ser interior. Habíamos hablado cuando organizamos este viaje para venir para acá y los temas que íbamos a dar, habíamos quedado en traer a algunos de estos personajes de los cuales yo he estado hablando últimamente en la iglesia, que durante una serie de meses estuve yo exponiendo en la segunda libro de Crónicas sobre los reyes de Judá. Pues bien, vamos a considerar uno de ellos, el rey Josafat, y vamos a mirarlo en tres partes. Hoy el sábado y mañana los dos mensajes, diferentes aspectos de la vida de este rey Josafat. Vamos a hacer la lectura en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer la respuesta que Dios le dio a este rey Josafat en una ocasión que estaban reunidos, que ya la veremos, en una reunión especial de oración que se hizo, y en respuesta pasó esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa fue la respuesta. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre, agradecemos que podamos estar reunidos nuevamente. Agradecemos también que tú seas un Dios cercano, que tú seas un Dios que respondes al clamor de tu pueblo. Y qué cosas grandes a ti te place hacer cuando tu pueblo se reúne para clamar, para buscarte en oración, para fortalecerse en ti. Ayúdanos, oh Señor, para entender las cosas que están escritas, de tal manera que nuestra relación contigo se profundice y podamos comprender hasta dónde tú has venido a ser nuestro Salvador y cómo quieres tratar con nosotros y cómo quieres que nosotros sepamos cómo enfrentar las adversidades, como en este caso así lo enfrentó este rey Josafat. Ayúdanos, oh Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vivimos en un mundo complicado, lleno de sorpresas, lleno de dificultades, llenos de padecimientos, a veces por causa nuestra, otras veces por causa de otro. Y eso hace necesario que nosotros podamos recordar enseñanzas y pasajes
como este que hemos leído. Lo que Dios nos quiere mostrar a través de las obras suyas en medio de este pueblo, en este tiempo, con este rey. Josafat era rey de Judá y de él se habla en los capítulos 17, 18, 19 y 20. Era hijo de Asa. Asa fue también un gran rey que temió a Dios. En la parte final de su reinado, de 25 años que estuvo reinando, lo encontramos en este capítulo en una importante reunión, donde habían convocado a las mujeres y a los niños, a los hijos. No eran a los hombres solamente, o a los ancianos, a los oficiales, sino como hemos leído en el versículo 13, ahí estaba todo Judá. Niños, mujeres y todo el mundo estaban allí reunidos en Jerusalén. El rey había convocado esa reunión y esa reunión había sido celebrada también proclamando ayuno. Miren en el versículo 3 de ese mismo capítulo. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. No se podía comer, nadie podía comer, porque tenían que emplear el tiempo para orar, porque la situación era peligrosa. La cuestión a tratar era de primer orden. Como dice en el versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. La razón de esta reunión, la razón de este ayuno y oración y de esta solicitud de socorro a Dios era por lo que dice en el versículo 1 y 2. Llegó la amenaza de un ejército muy grande de Moab y de Amón, y como dice en el versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Esta era la cuestión que estaba detrás. Una vez reunidos, el rey se dirige con ruegos y con súplicas al Dios de los cielos. En el versículo 6 empieza la oración que decía: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, en el templo. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Ahí le dice: y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. No hay fuerza en nosotros. Por eso en el versículo 3 nos dice que Josafat estaba muy temeroso, y humilló su corazón.
Aquí entonces vemos esta oración donde le recuerda a Dios que era Dios quien les había dado esa tierra y ahora vienen a arrebatársela otra vez. La oración no se hizo esperar. Este ruego, inmediatamente estando todos reunidos, el Espíritu vino sobre este levita, Jaasiel, y se levantó y dio la respuesta a todo ese pueblo al rey. El Espíritu Santo vino sobre él y envió este mensaje para que ellos escuchasen aquello que debían escuchar y fortaleciesen sus almas, fortaleciesen sus corazones. En esta respuesta que leímos al principio, Dios les dice que no estén en temor por ese peligro, que no estén en temor ante esa amenaza de guerra. Se lo dice en dos ocasiones. En el versículo 15, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová dice así, no temáis. Ellos temían. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y en el versículo 17 otra vez se lo vuelve a decir en la segunda parte. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí entonces les dice que no teman por dos razones. La primera, versículo 15, porque no es vuestra guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. No teman, no es vuestra esta guerra, es de Dios. Y después, no teman, porque Jehová estará con vosotros. De esta manera, en el momento en el que ellos estaban en este peligro tan grande, cuando más débiles ellos se podían ver y sentir, Dios les trae a sus mentes las bendiciones incluidas en el pacto que Dios había hecho con ellos cuando los había sacado de Egipto para tomarlos para sí, para darles esa tierra. En la oración, Josafat le recordó el pacto que había hecho Dios con Abraham de darle esa tierra. Pues bien, ahora Dios, en la respuesta a través de este levita, les recordó que ellos van a ver, van a constatar las bendiciones del pacto que Dios ha hecho con ellos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, dice Deuteronomio capítulo 20, cuáles son parte de esas bendiciones cuando ellos tuviesen que enfrentar situaciones bélicas como esta. Cuando salgas a la guerra, versículo 1, contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Ven la similitud que hay entre este pasaje y lo que hemos visto aquí? Pero consideren, vamos a pensar un poco en esto, en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pensemos entonces en algunos aspectos acerca de este pacto. Dios salva a los pecadores por medio de un pacto.
de un pacto, el pacto de gracia. Ahí encontramos como en Jeremías se habla, empezó a anunciarse este pacto de gracia. En el capítulo 32, en el versículo 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Así que cuando Dios quiso y determinó salvar a los hombres, lo hace mediante un pacto. Y así este pacto se empieza a desenvolver desde el principio a través de diferentes pactos. El pacto que hizo con Noé para establecer la vida en la tierra, que no hubiese otra vez otro diluvio que la destruyese. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con David, o con Moisés antes, el pacto que hizo con David y después el nuevo pacto. Todo eso es parte de, como diferentes partes, diferentes escalafones del pacto de la gracia, del único pacto por el que Dios salva a los hombres. El pacto de gracia, porque Dios ordena la salvación a través de su gracia o por su gracia. Por medio de este pacto entonces promete que sus redimidos van a ser su especial tesoro entre las naciones y menciona pues muchas bendiciones que están incluidas en ese pacto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, ahí encontramos después de hablar de las ofrendas diarias, capítulo 29, versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esto es otra de las bendiciones de su pacto. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Dios habitando en medio de su pueblo. Eso es parte de las bendiciones del pacto que Él hizo. Miren al final también en el Apocalipsis, cuando todo esto llega a la conclusión. Capítulo 20, versículo 3. Capítulo 21, versículo 3. Yo oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como decía en el libro de Éxodo que hemos visto. Las promesas eran las mismas. Lo que pasa que en el libro de Éxodo, ¿cómo se cumplió esto? Pues a través del tabernáculo, de esta forma más limitada. Y eso mismo es lo que será el cielo. Dios haciendo eso mismo ya, pero de una forma plena, completa. Las bendiciones del pacto de Dios. Así que al salvar Dios a un hombre, comienza con él un tipo de relación que cae dentro de ese pacto. Es decir, que la relación de Dios con los hombres que Él salva no es una relación informal, no es una relación casual, no es una relación pasajera, sino una relación de por vida entre Dios y el hombre, porque existe un pacto que es de vida y trasciende la muerte. No es una relación informal en la que entra un hombre con Dios cuando Dios lo salva. Vamos a hablar un poquito de esto. Tú tendrás amigos, tú tendrás conocidos, personas con las que has cogido cierta amistad y tienes cierta relación. Y tú con esas personas tienes una relación casual, una relación informal. No tienes ningún tipo de compromiso
con esa persona. Cuando se pueden ver, se ven. Y si no se pueden ver, pues no se ven. No, yo no puedo ir. Bueno, pues nada. Ay, no me has llamado. Bueno, a ver si me llamas un día. Sí, a ver si un día te llamo. Se ve cuando surgen, pasan un rato y después, pues, no hay compromiso. Una relación informal. Con otras personas, tú puedes tener una relación más comprometida. Por ejemplo, con el jefe. Tú entras en una relación con tu jefe con un contrato. Entonces ya no es, mira, cuando yo pueda voy. No es cuando tú puedas. Oye, que firmamos, que hablamos. Tú vas a cobrar, tú tienes que, entras en una relación formal y está ahí determinado en el contrato qué tipo de relación tú tienes con el jefe. Jonatán, ¿recuerdan? El hijo de Saúl podía tener muchos amigos y conocidos y familiares, pero solo con David entró en una amistad muy especial e hicieron un pacto. Ellos hicieron un pacto. No se quedaron, oye, tenemos cierta afinidad, hay una amistad entre nosotros verdadera. Hicieron un pacto. Miren en 1 Samuel 20. 1 Samuel, capítulo 20. Versículo 14. Ahí está hablando Jonatán, el hijo de Saúl. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y ese amor, esa amistad quedó sellada, quedó asegurada con un juramento, con un pacto que trascendía la muerte. Era un compromiso de por vida. Y por eso en 2 Samuel, capítulo 9, vemos que David, después que murió Jonatán, se acordó del pacto y dijo esto. 2 Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Él quiso guardar ese pacto de amistad y de amor que tenía con el difunto Jonatán. Existe entre los hombres lo que se llama también la hermandad de sangre. No sé si ustedes han oído acerca de esto, donde dos personas se comprometen en una relación de amistad a través de un rito. Se cortan, cada uno se corta, unen la sangre y es como si fueran hermanos de sangre, porque se cortaron, unieron mediante ese rito sus heridas. Y esa no es cualquier relación. Esa no es una amistad casual, sino una que se sella con un compromiso de unos con otros de por vida. Bueno, esto nos ayuda a pensar cómo es Dios cuando viene a salvar a los pecadores. ¿Qué clase de relación empieza cuando Dios salva? Quizás la relación que mejor refleja este pacto, o la que más luz nos da,
de Dios con sus redimidos es el matrimonio. La relación que entra ese hombre y esa mujer en un matrimonio. El pacto matrimonial. La manera en que se vincula ese hombre y esa mujer. Un matrimonio no es una relación informal, no es una relación casual, sino una con la que se enlazan por medio de un pacto público y legal. De manera que así se protege y se asegura el amor mutuo que se deben de tener, cultivar, guardar de por vida. Porque hacen un juramento, hacen un pacto hasta que la muerte los separe. Esa es la ceremonia nupcial. Eso es lo que se hace en la boda. Que muchos dicen, no, por un papel. No, no es un papel. ¿Qué hay detrás de ese papel? ¿Qué significa ese papel? No es simplemente un papel. Un pacto. Un pacto serio de por vida. Es lo que recoge ese papel. Ahora bien, cuando ese hombre y mujer hacen tal pacto, ellos quedan unidos. Quedan unidos. Y empieza lo que Jesús menciona en Mateo 19, cuando decía, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. A través de ese pacto se realiza esta unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Bueno, sabemos que tristemente esto es cada vez más raro en nuestra sociedad. Con más frecuencia, estas relaciones entre hombre y mujer se quiere hacer de forma informal. Que la relación quede en una condición informal. No se quiere comprometer, no se quieren compromisos, sino que sea algo casual, por si las cosas cambian, por si las cosas que pasan, cómo está la vida, cómo está la gente, pues entonces como para protegerse, evitan este tipo de relación donde hay un pacto y un compromiso. Se van a vivir juntos sin compromiso. Movidos por sus sentimientos, pero no hay compromiso. Nada que proteja ese amor que se profesan. Tales uniones, sabemos que Dios no las reconoce, Dios no las aprueba, Dios las condena como una relación ilícita porque ahí se fomenta esa relación sexual de fornicación o de adulterio. Las relaciones sexuales que Dios ha establecido para que se usen es para que el matrimonio se consolide. Y ahí está encerrado. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Primero. Segundo, se unirá a su mujer. Una unión que implica ese pacto, ese compromiso. Y así serán los dos una sola carne. Ahí está dentro. O dentro de aquí está lo que es la relación sexual, pero abarca más. Abarca más. Dios estableció la manera de unirse un hombre y una mujer con este compromiso. Cuando lo hacen este compromiso, Dios une a ese hombre y a esa mujer, porque ese pacto produce tal cosa. Ya no son más dos, sino una sola carne. Ellos tienen entonces que aprender a compartir todas las cargas,
Aprender a compartir las alegrías, los pesares, las luchas, las tareas, las penurias. Ya no son más dos, sino una sola carne. Entonces, a ver cómo hacemos esto, a ver cómo sacamos adelante esto, a ver cómo educamos a nuestros hijos, a ver cómo los dos juntos. No cada uno, bueno, no, esto lo haces tú así, yo lo hago así. No. Ya no son más dos, son dos. Pero no son más dos. Son, pero no son. Tenemos que aprender a pensar que están juntos y que tienen que afrontar juntos todas las cosas. El matrimonio no es una relación casual, no es una relación informal. Con una alianza, con un contrato de vida y muerte. Y tienen que perseguir entonces el ser uno. Bien, esto es lo que Dios hace con sus redimidos. Josafat recordó a Dios en su oración, en ese momento de peligro, el pacto con Abraham, como antes dije. Y en la respuesta de Dios, por medio de aquel levita, Dios trajo a sus mentes las bendiciones del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, consideren lo que dice en este versículo 17, volviendo a nuestro pasaje. No temáis. Versículo 17. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios está unido a ustedes. Ustedes no van a estar solo a la hora de enfrentar esta guerra contra este ejército. Dios está con ustedes en virtud del pacto. Dios no tiene una relación casual, informal con su pueblo. Ellos son su pueblo por medio de ese pacto. Así que Él va a estar con ellos en ese momento. Dios estaba unido a Jacob con este pacto. Había hecho el pacto con Abraham y después lo seguiría con su descendiente Isaac en la línea después con Jacob. Y observen lo que le dijo Dios a Jacob en aquella noche cuando él salió huyendo de su casa, en lo que encontramos en el libro de Génesis capítulo 28. En virtud del pacto, lo que Dios le dijo a Jacob, Génesis 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No es una relación casual. Yo estoy contigo. Él era uno de los redimidos del pacto, porque era el descendiente de Abraham. No te dejaré ni te desampararé. ¿Recuerdan Hebreos 13:5? No te dejaré ni te desampararé. Esas son las bendiciones del pacto. Pero aún añade, volviendo otra vez a Segunda de Crónicas, en el versículo 15, no temáis ni os amedrentéis, Segunda de Crónicas 20:15. No os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
no es vuestra la guerra, sino de Dios. De Dios, no es vuestra. Esa amenaza bélica que ellos tenían encima, la tenían como una carga pesada, muy pesada, los aplastaba. No había fuerza en ellos para hacerle frente, no sabían qué hacer, no sabían cómo podían hacer frente a esto. Y Dios les dice, esa carga no es de ustedes, esa carga es mía. Es mi carga. Es mi carga, es mi guerra. No es solamente yo voy a estar con ustedes. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Bueno, Dios cogía sobre sí esa carga y la ponía sobre sí mismo. Por eso les dice que esa amenaza de guerra no era cosa de ellos, meramente les envía ese mensaje claro, que ese asunto no los hundiera, que Dios lo estaba llevando. Esto es lo que se hace en el matrimonio. Esto es lo que se hace en el matrimonio. Ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, vamos, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo enfrentamos esto? Los dos hacia el mismo sitio, tirando, buscando las soluciones. Esta es la idea. Por eso, Dios, al redimirnos, y redimirnos por medio de un pacto, nos une a Él, se une a nosotros. Y todas esas estrecheces, esas necesidades, esos peligros, son de Él. Son los de Él. Cuando el profeta les anunció esto, cuando les recordó cuáles son las bendiciones del pacto, esto fue recibido por fe. Esta palabra fue acogida en sus corazones. Imagínense el efecto que tendría en los corazones de esos hombres, de esas mujeres, de ese ejército que tenía que enfrentar a esos. Miren, volviendo otra vez al texto, miren el versículo 18. Después de oír estas cosas, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No hicieron una reunión para ver qué estrategia podían ellos elaborar para vencer a este ejército, sino qué regocijo más grande poder entender cómo Dios estaba con ellos en ese momento. En el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir
las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Recuerdan cómo estaba cuando empezó la reunión? Antes de comenzar la reunión, ¿en qué condiciones estaban? Estaban temerosos, estaban sin fuerzas, estaban acobardados, no sabían qué hacer. Cuando esa reunión acabó, eran hombres nuevos, eran hombres renovados, pues ahora el Dios Todopoderoso sabía que estaba con ellos en esa batalla, luchando con ellos en esa batalla. Recuerda cómo te ves tú en muchas ocasiones en medio de las aflicciones y las adversidades, en medio de las enfermedades. Te ves con esa carga, llevando solo o sola ese peso. Pensamos en Dios, pensamos en Cristo, pero como que ellos están allá sentados en su trono, ocupados en las 1001 cosas que tienen que estar ocupados, me miran a mí y yo estoy solo llevando todo eso. Y Dios de lejos mirando como yo llevo eso y estoy cargando y estoy sufriendo. En esas condiciones, gran parte del dolor es por pensar eso, que estamos solos y a ti es el único que te pasa eso. El único que te pasa. Porque yo veo a los demás que no les pasa eso. Yo veo a los demás muy bien. Y no me comprenden lo que sufro. Mira este pueblo, este rey en esa batalla, cómo llegaron y de qué manera recibieron alivio. Dios les recordó las bendiciones del pacto. Decían Filipenses, por nada estéis afanosos, ¿recuerdan? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Piensa en Josafat, la guerra, cómo estaba él. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues así. Así. Es Dios quien asume todo eso que nosotros tenemos que llevar. Es Dios quien nos dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones y la paz de Dios. ¿Cómo? Recuerda el pacto, recuerda el pacto. La fe que nos salva, esa fe que salva, nos une a Cristo y nos hace beneficiarios de ese pacto que Cristo estableció, el pacto de gracia, y estamos unidos a Él. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Cada uno es miembro de Cristo en particular, unidos a Él. Somos miembros de su cuerpo, decía Efesios 5:30. Somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos. Somos miembros. Como el hombre queda unido a su esposa con ese pacto, que los dos son una sola carne,
Esa es la unión. No solo que Cristo está con nosotros, sino que estamos unidos a Él. Por eso dice Pedro en 1 de Pedro 4:13. Miren este texto. Gocémonos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Está hablando de los padecimientos que ellos estaban sufriendo. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Somos participantes? No, pero es que yo estoy padeciendo eso. Gózate. Unido a Cristo, padeciendo los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Los padecimientos que nosotros llevamos y sufrimos son los de Cristo. Como el matrimonio, como un matrimonio. Están los dos cargados con, oye, ¿qué pasa con la niña? Mira esta hija que tenemos, está sufriendo esto. Y los dos están llevando eso cargados. Cristo cuando nos salva, nos une a Él. Somos sepultados con Él en el bautismo. Fuimos resucitados con Él a una nueva vida. O en Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, la imagen de que tú cargas y tus peligros, aquellas cosas que tú estás padeciendo, que tú estás sufriendo, y es algo que tú estás llevando solo, y que eres meramente observado de lejos por Cristo. Ese es el cuadro que nos dibuja la incredulidad o la ignorancia. Esto es lo que pensamos cuando escuchamos a la carne o el diablo. Pero mira este pueblo en tiempos de ese gran peligro. Ayunó, oró, recibió la palabra de Dios y eso cambió en su interior. No somos nosotros solamente. Esto no está sobre nuestros hombros solamente. Dios lo está llevando conmigo. Estamos unidos a Él a través de este pacto. No es vuestra la guerra. Cristo ha venido a ser nuestro Salvador y no mantiene con nosotros una relación casual, informal, sino la del pacto que Él selló con su sangre para nunca más abandonarnos. Un pacto de vida y muerte. Unirse a nosotros como un hombre queda unido a una mujer por medio de ese pacto nupcial. Y así Él llevar nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras tareas con nosotros. Con nosotros. Esto no se experimentará sino por la fe. Solamente por la fe. Bueno, hermanos, consideremos esto. ¿Recuerdan Isaías 43? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor Dios tuyo, soy tu Salvador. Cuando pases por allí, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso es lo que hace el buen esposo. Eso es lo que hace Cristo. Bueno, vayamos concluyendo. Cristo nos salva acorde a este pacto, haciéndose uno con nosotros. Esto nos recuerda también cómo debemos amar a nuestras esposas. Ya no somos dos, ya somos una sola carne. El marido no puede desligarse de las cargas del hogar, de las cargas de los hijos, de las tareas del hogar, de las responsabilidades que eso implica. No podemos dejar a las esposas ahí solas ellas y nosotros ocupados en nuestros asuntos. Porque eso es cosa de mujeres y a mí no me gusta eso. Tenemos que compartir esa tarea, tenemos que ser sensibles y tenemos que mirar eso. Porque nosotros queremos que Cristo esté con nosotros en nuestras fatigas, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones. Que Cristo esté con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer con los maridos. Eso tenemos que hacer los maridos con las esposas. Hermanos, miren este texto. Recordemos que Josafat no llegó a tomar conciencia de esta realidad cuando se vio ante esa batalla tremenda. Imagínense cuando llegaron sus siervos y le avisaron: Josafat, tú no sabes lo que viene por ahí. Josafat se puso a temblar. En ese momento no cayó sobre él: ay, no, pero Dios está con nosotros. Junto con la noticia vino toda esa gracia: Dios está con nosotros. Cuando le avisaron de ese tremendo ejército, se puso a temblar, se humilló y llegó a la convicción, después de ayunar, organizar esa reunión de oración y clamar al Dios de los cielos, y que se levantase ese hombre predicando la palabra. Entonces fue cuando tuvieron la conciencia de que Dios estaba con ellos. Oren a Dios. Busquen a Dios, aunque sea con ayunos, cuando haga falta. Clamen al Dios de los cielos, que les envíe la palabra, que quite de sus corazones, de sus mentes, la incredulidad con la cual interpretan esa situación como Josafat. No podemos, eso no. Para recordar las bendiciones del pacto con el que Dios se ha unido a nosotros. Y no es una relación informal y pasajera, un pacto de vida que trasciende la muerte y que Él nunca violará. Oremos al Señor.